Señor Jesucristo. Entonces les invito, hermanos, a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas y vamos a leer en el capítulo 22 desde el verso 34 en adelante, 54 en adelante. Si usted lo encuentra y gusta ponerse de pie, vamos a leerlos entonces juntos. Gloria a Dios. Repito, Lucas capítulo 22, verso 54. Lucas 22, verso 54. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera llorando amargamente. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que es fiel, verdadera, Señor, perfecta, poderosa, porque es tu Espíritu, Señor. Te doy gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Señor, que esta palabra, Señor, que ahora estamos compartiendo, Señor, sea de bendición para todos nosotros. Una semilla poderosa implantada en nuestro espíritu para dar fruto al 100%, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por el poder de tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Para ponernos más en el contexto, le invito a leer otro pasaje también breve, en este mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 también, pero el verso 31 en este caso, donde Jesús anuncia esa negación de Pedro que acabamos de leer. Lucas capítulo 22, podemos leerlo así, y el verso 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces, que me conoces. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, quise leer este pasaje también para que nosotros comprendamos, ¿verdad? Si alguno quizás no ha tenido la oportunidad de estar analizando, estudiando esta palabra, entonces digo, si no ha tenido la oportunidad de analizar o estudiar, ¿por qué? Porque sabemos que es de hecho conocido, archiconocido este pasaje, que aún las personas que no son realmente cristianas conocen de este tema del canto del gallo, ¿sí? ¿Cuántos habían escuchado antes de esto sin haber conocido al Señor todavía? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, yo recuerdo que sin ser cristiano, en una oportunidad alguien mencionó esto y yo sabía de qué se estaba hablando. A pesar de que yo despreciaba la Biblia y no quería leerla, ni mucho menos estudiarla. Pero sin embargo, yo estaba en conocimiento de lo que había sucedido en ese evento que nos relatan los 4 evangelios. Ahora, el tema es
que aquí nosotros encontramos, ¿verdad?, una situación que podríamos nosotros compararla con una situación personal que nos ha tocado vivir o que estamos viviendo quizás en este mismo momento. ¿Por qué? Porque como estábamos escuchando, nuestro hermano Harold nos comentaba de las luchas y las situaciones difíciles que tuvo que atravesar en estos últimos tiempos. A todos nos pasa de esta misma manera. Él mencionó, por ejemplo, a Daniel, ¿verdad?, que fue arrojado al foso de los leones, y bueno, y entonces él allí fue guardado y protegido por la mano de Dios. A veces nosotros no literalmente somos arrojados a un foso con leones o a un horno de fuego como los amigos de Daniel, ¿verdad? Pero sin embargo nos toca vivir situaciones difíciles en la vida, situaciones en las cuales no quisiéramos que vivan otras personas, pero nos ha tocado vivirlas a nosotros. ¿El por qué? Bueno, Dios conoce todas las cosas. Él tiene la razón en todo. O podría decirles de que uno de los propósitos de esas situaciones difíciles no es que Dios lo haya permitido en nuestra vida para que nosotros suframos o que tengamos algún tipo de consecuencia negativa, sino que todo lo contrario. Si nos ha tocado vivir una situación difícil es porque Dios nos ama, nos quiere capacitar, nos quiere bendecir, nos quiere fortalecer y nos quiere hacer aptos para lo que viene, que puede, como dijo nuestro hermano hoy, puede ser una situación mucho más difícil a la cual ya estamos preparados para enfrentar. ¿Cuántos podemos decir gracias, Señor? Gloria a Dios. Bueno, entonces, Pedro era una persona impulsiva. Ya conocemos un poco el carácter de Pedro, ¿verdad? A veces nosotros, como al igual que Pedro, nos encontramos en situaciones embarazosas, en encrucijadas en la vida. Y cuando estamos en una de estas situaciones, tenemos todo el deseo de nuestro corazón de ser fiel al Señor, ¿sí? Usted puede verse envuelto en una situación difícil, pero su deseo es estar, ¿verdad?, agradecido con el Señor, gloria a Dios, y de estar en servicio al Señor. Pero ahora vemos cómo Pedro, ¿verdad?, se había él mismo permitido actuar a su carácter, su impetuosidad, ¿verdad?, su forma de ver las cosas, y él siempre trataba de tener la primera palabra o la palabra por sobre las demás palabras de los demás apóstoles. Él quería siempre destacarse y ser el protagonista de la historia. Así hay muchas personas, y son ese tipo de personas las que a veces se embarcan más fácilmente en problemas difíciles. Entonces, nosotros también, quizás no en esa medida, probablemente, pero sí nos hemos embarcado en situaciones difíciles porque nos hemos ido, como se dice comúnmente, de boca al hablar o prometer o hacer algo o intentar mostrarnos diferentes, aptos, valientes, etcétera, ¿verdad? Al igual que Pedro, cuando le dijo al Señor que no solo estaba dispuesto a ir a la cárcel con el Señor, sino hasta la misma muerte. Y el Señor, que conocía todas las cosas y conoce todas las cosas, que conocía el corazón de Pedro, sabía lo que había en Pedro, conocía el potencial, pero también conocía la debilidad de Pedro. Fíjese que cuando leímos en el pasaje de Lucas capítulo 22, vemos que el verso 31, él no lo llama Pedro, le dice Simón, Simón, ¿sí? Era el nombre de él, el nombre el cual había sido bautizado, por decirlo de esta manera, en el sentido de que sus padres le habían dado este nombre. No es el bautismo, no piense en el bautismo bíblico y cristiano del cual estoy hablando, pero normalmente los padres siempre le ponen nombre a sus hijos, a veces con anticipación, pero en aquella época lo que se utilizaba hacer era nombrar el nombre, ¿verdad?, al oído del niño cuando acababa de nacer. Y luego todos los niños judíos eran llevados a ser circuncidados al 8º día. Pero entonces allí se invocaba también su nombre. O sea, Pedro había recibido este nombre Simón, Simón. El significado del nombre Simón significa flexible, ¿sí?
como una caña flexible. ¿Cuántos conocen una caña, sí? Entonces, que el viento la tira para un lado, la tira para el otro, no es algo que se mantiene erecto como una palmera, ¿verdad? Que todo lo contrario, también es flexible la palmera, pero la palmera siempre mantiene, cuando deja de soplar el viento, su posición. No es así la caña, ¿sí? No sé si en otros lados se menciona, o en otras regiones, otros países de otra manera. Sí, me explico de lo que estoy hablando, la caña, ¿sí? Puede ser la caña de azúcar, puede ser distintos tipos de cañas. Entonces, ahí encontramos que la caña cuando sopla el viento, a veces la quiebra. Bueno, entonces, eso es lo que sucedía con el carácter de Pedro. Era una persona, a pesar de su carácter fuerte, se mostraba su debilidad. Su debilidad, especialmente al no saber tener dominio de su lengua. Aquí le dice, repito nuevamente, Señor, entonces yo voy a ir contigo. A pesar de que tú vayas a la muerte, yo también estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Y el Señor, que conoce todos los corazones, le dice, mira, Pedro, te digo que el gallo, ¿sí?, no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, para estar mejor en el contexto, ¿verdad? Vamos a definir acerca del gallo, ¿verdad? El gallo era el ave o el animalito que servía de despertador, y algunos aún en el día de hoy lo siguen usando como despertador. Yo no sé a cuántos de los que estamos aquí nos ha despertado el canto de un gallo, ¿sí? Pero no es el mejor de los cantos el del gallo. No es una melodía como la de un canario o otra ave de melodioso canto o trino, sino que el gallo es medio áspero, ¿verdad? Y es bien fuerte, pero el propósito del canto del gallo no es estar agradando al oído de las personas, sino de despertarles. Amén. A veces necesitamos ser despertados. A veces necesitamos que Dios nos hable fuerte. ¿Estamos de acuerdo en eso? A veces nosotros queremos oír, ¿verdad?, una enseñanza, una prédica donde el Señor nos habla y nos dice que de hecho está en la Escritura, Dios nos ama por sobre todas las cosas y el amor de Dios es incondicional, ¿verdad? Pero el tema es que todas esas cosas nos gustan, pero cuando viene algo que realmente está tocando en lo profundo de nuestro ser, por algo que le está incomodando a Dios, pero por sobre todas las cosas, esa incomodidad que se le provoca en el corazón de Dios, con ciertas actitudes nuestras, con ciertos hechos, con ciertas palabras, ¿verdad? Entonces, no solamente están tocando el corazón de Dios, sino que también nos está perjudicando a nosotros mismos. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Tiene que haber mucho cuidado en los gestos, las actitudes que nosotros hacemos delante de las demás personas. Y no solo delante de las personas, sino delante del mundo espiritual. Amén. Recordemos que nosotros somos seres que estamos compuestos de espíritu. Y por lo tanto tenemos una capacidad, ¿verdad?, a través del espíritu del cual Dios nos ha dotado de interactuar en el mundo material, por lógica, por el cuerpo que hemos recibido de parte del Creador, sino también en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos dotados de un espíritu. Amén. Entonces, lo glorioso que nos muestra la palabra de Dios, que es que se nos enseña, ¿verdad?, a poder controlar todas las áreas de nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Esto es muy importante para el creyente. Cuando no éramos creyentes, nosotros éramos gobernados por la carne, el cuerpo, el alma, las actitudes de nuestro engañoso corazón. Y allí vivíamos y pensábamos que nosotros hacíamos las cosas bien. Pero después, una vez conocida la verdad, una vez que el Espíritu Santo nos reveló el carácter de Dios, que Dios es un Dios santo, y se nos mostró, ¿verdad?, con profundidad o un poco de profundidad las cosas del Señor, entonces nos dimos cuenta de que muchas cosas estábamos ofendiendo a Dios. Cosas que nos parecían muy normales.
Les cuento, por ejemplo, en mi caso particular. Uno de los vicios que yo tenía antes de conocer al Señor era fumar. ¿Sí? Yo no podía dejar de fumar. Yo fumaba 2 cajetillas de cigarrillos por día. Y entonces, una vez fui a la iglesia y yo entraba fumando. ¿Sí? Porque eran las primeras veces que yo iba a la reunión y entonces yo entraba fumando porque para mí era perfectamente normal fumar. Yo no sabía que el fumar me estaba dañando el cuerpo. En aquellos años, entonces no salían en el paquete de cigarrillos que era perjudicial y podía provocar cáncer, ¿verdad? Sino que no salía absolutamente nada. Y bueno, para mí era perfectamente normal fumar. Y bueno, yo entraba ahí y gracias a Dios, porque siempre hay algún diácono, ¿verdad? O algún ujier, ¿verdad? Que estaba allí, nosotros les decíamos porteros en la puerta, y entonces me dice, no, mire, no puede entrar fumando aquí, ¿sí? Y en un momento como que medio me molestó, ¿no? ¿Por qué no poder fumar aquí? ¿Verdad? ¿Qué hay de especial, verdad? Yo vengo a escuchar. Entonces el tema es que, pero rápidamente me compuse, agarré compostura y dije, no, perfecto, y tiré el cigarrillo en la puerta, lo pisé y entré, ¿verdad? Era algo que yo no quería hacer, pisar mis cigarrillos. Pero bueno, entonces entré, pero después me puse a reflexionar, a meditar en eso, y me di cuenta de que realmente lo que a mí me parecía normal, tenía que comprender que a los demás no les sería tan normal. Y lo tomé por ese lado. Pasado el tiempo, que ya conocí más las cosas del Señor, me daba cuenta de que realmente el cigarrillo estaba destruyendo el templo del Espíritu de Dios, que es nuestro cuerpo. El cigarrillo estaba destruyendo mi cuerpo, pero como yo era joven en ese entonces, tenía 23 años de edad, yo pensaba que me podía llevar el mundo por delante y no pensaba que a mí me iba a dañar absolutamente nada, el cigarrillo ni ninguna otra cosa. Pero el tema era que sí, que es verdad, el cigarrillo, como tantos otros vicios, sustancias, drogas y tantas otras cosas, sí perjudican y dañan el cuerpo. Por eso nosotros tenemos que aprender como creyentes a cuidar nuestro cuerpo, cuidar de qué forma nos alimentamos, si nos alimentamos como la Biblia nos dice, buscar la manera de agradar a Dios en todas las cosas. Porque yo quiero decirle, hermana y hermano querido, que este libro lo encierra todo. Amén. Este libro no solamente nos da instrucciones de carácter espiritual y nos muestra el carácter y el corazón de Dios para que aprendamos nosotros a conocerlo, sino que este libro nos habla también cómo controlar nuestras emociones, o sea, nuestra alma, y por supuesto hace referencia a este libro maravilloso que es la Biblia, cómo nosotros tenemos que cuidar nuestros cuerpos. Así que es muy importante que nosotros vayamos aprendiendo esos detalles, esas cosas. ¿Para qué? No solamente para que podamos realmente honrar a Dios con nuestra vida, con nuestros cuerpos, como templo y morada del Espíritu Santo, sino para poder prestarle un mejor servicio al Creador y un servicio más largo, ¿verdad? Una vida más extensa, porque si nosotros no aprendemos esos principios, seguramente nos vamos a morir antes de tiempo. Amén. Bueno, entonces el tema es que es muy importante estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Pero claro, a veces nos enredamos en situaciones como la que se enredó Pedro, ¿verdad? Donde su ¿quién me ayuda? Impetuosidad. Entonces, eso es un símbolo que los años van pasando, una señal, ¿verdad? Antes me salía más claro todo. El tema es que nosotros tenemos que estar alertas, ¿verdad?, a esos detalles. Entonces, nos enredamos en problemas. Usted recuerde un poco para atrás, ¿verdad? Porque a veces miramos nuestro pasado reciente, pero usted va a descubrir que en muchos momentos en su vida, como a mí me pasó, nos embarcamos en situaciones difíciles, nos embarcamos de puro gusto en cosas que no merecían, ¿verdad?, que nosotros abriéramos siquiera la boca. Pero ahí nosotros abrimos la boca y nos metimos en problemas. Bueno, Pedro era uno de estas personas, y esta era una de esas situaciones difíciles que le tocó enfrentar.
Pero el Señor conocía el corazón de Pedro y conocía el futuro de Pedro, así como Él nos conoce a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Dios conoce tu corazón, Dios conoce el mío, Dios conoce no solamente el corazón y lo que hay en nosotros, sino que también conoce nuestro futuro. Él sabe qué situaciones vamos a vivir. Por eso Él nos está preparando, ¿verdad?, para que las enfrentemos con efectividad y con sabiduría de parte de Él. Así que en el mundo nosotros tenemos, ¿verdad?, la posibilidad de caer en ese tipo de situaciones bien difíciles, especialmente cuando ya somos cristianos. Usted va a encontrar de repente que está en el círculo laboral donde usted trabaja y allí se realiza una fiesta, ¿verdad? Vamos a decir una fiesta que las que se hacen en las compañías, los trabajos de fin de año, de Navidad, y entonces allí normalmente la gente bebe abundantemente. No quiero decir que todos lo hacen de la misma manera, pero usted es invitado y usted se encuentra con que ahí hay bebida alcohólica y de que ahí hay otro tipo de cosas que no son compatibles con la vida cristiana. Por ejemplo, el fumar, como acabo de decir, o las conversaciones que se provocan en ese ambiente, ¿verdad? Los chistes que se cuentan, ¿verdad? Las cosas que se dicen, ¿verdad? Las murmuraciones, todas esas cosas que existen en todos los círculos laborales, que yo los conozco, porque a mí me ha tocado trabajar como cristiano en distintas compañías, y le puedo asegurar de que la hora del break siempre era un infierno allí en ese lugar, y siempre era una situación difícil de abstraerse y de retirarse, y era lo que a veces tenía que hacer para no estar, ¿verdad?, enredado en ese tipo de cosas, de chisme, de comentarios, de murmuraciones, de suposiciones, de inventos, donde la gente encuentra entretenido, ¿verdad?, en ese tiempo donde no le toca trabajar, pero tratar de pasar y disfrutar, o de estar feliz, contento un momento en la ardua labor del día, hablando de los demás, inventando historias, inventando cosas, con la sencilla razón de saciar, ¿verdad?, su morbo. No sé si me estoy explicando con esto, pero en todos los círculos laborales suceden estas cosas. En algunos más, en otros menos, pero siempre existe esa posibilidad, porque vivimos en un mundo malo. Dígalo conmigo, mundo malo. Cuando no hay cristianos, ¿verdad?, en nuestro trabajo, nosotros vamos a ser confrontados, hermanos. Cuando no hay cristianos en nuestro estudio, si nos toca estudiar, cuando no hay cristianos en el círculo familiar, vamos a estar confrontados, ¿verdad?, con distintas situaciones. Situaciones en la que más de una vez muchos creyentes, por no estar bien afirmados en la palabra del Señor, eso significa o equivale a decir por estar dormidos, ¿verdad?, espiritualmente, entonces hacen la vista gorda o compatibilizan con ese ambiente para no que se les llame la atención, o sean dejados a un costado, o para que nadie piense de que ellos son la mosca blanca, y entonces ellos intentan, ¿verdad?, llevarse bien con todos. Pero yo quiero decirle una cosa, mi hermana, mi hermano, que no se puede estar bien con Dios y tampoco con el diablo. O sea, no se puede andar bien con Dios y con el diablo intentarlo hacer a la vez. Lo importante es para nosotros agradar siempre el corazón de Dios. Amén. Y esos momentos, esas fiestas, esos convivios, esas invitaciones que a veces recibimos y que a veces no lo podemos evitar, esa invitación, y tenemos que ir, bueno, véalo como una oportunidad como creyente usted de compartir la palabra del Señor, porque si el Señor está permitiendo eso, que usted vaya a ese lugar, no va a ser para que usted disfrute el momento, no va a ser para que usted esté platicando lo que los demás platican, no va a ser para que usted se haga uno con ellos, sino que va a ser porque Dios le está dando la oportunidad de compartir el glorioso evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así que vayamos preparados a esos lugares. No se olvide de orar. ¿Por qué? Porque el diablo es muy astuto y puede ponerle una trampa, ¿verdad?, en donde es muy fácil caer. Muchas son las tentaciones que el creyente tiene que enfrentar en este mundo. Las tentaciones no solamente en los círculos de trabajo, en los círculos familiares,
en las tentaciones, aún en la misma iglesia. Muchas son las cosas que nosotros tenemos que comprender, analizar, ¿verdad? Caracteres, miradas, pláticas y todas ese tipo de cosas que pueden desviarnos del plan original de Dios. Y muchas personas caen en las trampas del enemigo y son arrastradas, ¿verdad? De esa manera. ¿Por qué? Porque el plan de Satanás es destruir la vida de las personas. Amén. Gloria a Dios. Satanás tenía un plan con Pedro. Así como Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios tenía un plan con Pedro. Y ya el Señor lo había previsto porque le dijo que Él iba a orar para que su fe no caiga, para que su fe se mantenga firme. Y de hecho el Señor prometió a Pedro que iba a orar y lo hizo. Y por eso nosotros conocemos el resultado de toda esta situación que estamos comentando. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios? Cuando Dios promete, cumple. Amén. Entonces el Señor le prometió a Pedro eso. Pero Pedro tenía que pasar por esa situación. ¿Por qué? Por muchas razones, innumerables quizás podíamos mencionar. Una de ellas, Pedro se sentía muy autosuficiente. ¿Sí me explico con esto? Se sentía que él podía enfrentar todo tipo de pruebas, de situaciones, iba a salir victorioso en su propia fuerza, en su propia capacidad. Yo quiero decirle, hermana y hermano, no confiemos en nuestro engañoso corazón. Amén. No confiemos nunca en nosotros mismos. Y si no tenemos que confiar ni aún en nosotros mismos, no tenemos que confiar en nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos que confiar en uno solo, en nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros comprendamos este principio de nosotros aprender a confiar y a depender solo de Dios. Porque cuando usted pone su confianza en alguien más o en otra cosa, usted va a sufrir, usted va a padecer, usted va a estar a riesgo de desviarse del camino. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, la fe es la que nos va a sostener. Nuestra confianza en nosotros mismos es una forma de tener fe también. Hay personas que tienen fe en sí mismos y a veces los vemos dar pasos hacia adelante en la vida. Pero esa fe es una fe temporal, una fe superflua. La única fe verdadera, genuina y eterna es la fe en Dios. Amén. Cuando nosotros confiamos en el Señor, estamos seguros, podemos descansar en las promesas del Señor. Pero cuando usted empieza a confiar en palabras, promesas, ¿verdad?, de los demás, entonces usted corre riesgo de perderse, corre riesgo de desviarse, de errar al blanco. No confíe en nadie más que en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí hay es más fácil, a veces lo digo, lo voy a volver a repetir ahora, es más fácil hacer el mal que el bien. ¿Se dio cuenta? Hacer el bien es difícil. ¿Comparte esto conmigo? Veo que uno siempre encuentra algún tipo de excusa, de obstáculo para hacer lo bueno. A lo mejor tenemos el deseo en nuestro corazón de hacer algo bueno, pero de repente encontramos o nos inventamos nosotros mismos excusas, obstáculos, porque en nosotros radica una naturaleza caída. Diga conmigo, naturaleza caída. Naturaleza caída. Tenemos un corazón engañoso, hermanos. La Biblia nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sino solo Dios. Ni usted ni yo mismo conozco mi corazón. No conocemos nosotros nuestro propio corazón. A veces nosotros pensamos que nos conocemos muy bien a nosotros mismos, pero el único que nos conoce verdaderamente es Dios. Porque en las situaciones comprometidas, allí se ve de qué estamos hechos. Amén. Es fácil venir a la reunión de iglesia, alabar al Señor, alzar las manos, hasta derramar una lágrima porque de repente somos conmovidos, un testimonio, una adoración, alabanza en particular, nos toca profundamente, cala eso en nuestro corazón
y derramamos una lágrima y entonces nos emocionamos, ¿verdad? Escuchamos la palabra y sentimos que Dios nos está hablando a nosotros mismos y nos decimos, ¿cómo es que Dios está permitiendo que el pastor o el predicador diga de esto que me está hablando a mí? Yo lo decía así por aquellos cuando predicaban la palabra y decía, ¿quién le dijo a esto? Porque me está hablando a mí. Yo pensaba que me estaban hablando a mí, ¿verdad? Pero el tema no es que Dios conoce los corazones. Y a veces una palabra que pueda salir desde un púlpito, no importa quién sea que esté en el púlpito, es una palabra que tiene la intención de parte de Dios de llegar a un corazón específico. Y eso es lo que sucede. Nos sentimos identificados con esa palabra porque Dios lo quiere así. Amén. Así que si alguna vez usted escucha que yo digo algo duro acerca de una situación que usted en lo oculto, en lo secreto está viviendo o está pasando, no es porque yo lo vi. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque a veces tenemos, ¿verdad?, la tentación de razonar de esa manera, de pensar de esa manera. Nos cuesta creer, así como nos cuesta hacer las cosas buenas, nos cuesta creer de que Dios pueda hablar a través de una persona. Amén. ¿Por qué será? Y bueno, la razón la tenemos en el mundo mentiroso en el que vivimos. Estamos acostumbrados a ver los medios de comunicación, tanta mentira, tanto engaño, y entonces venimos a la reunión de la iglesia y pensamos que muchas de esas cosas se pueden haber infiltrado, ¿verdad? Y entonces podamos nosotros estar siendo como conejillos de India o víctimas de una mentira más. Yo quiero decirle, querida hermana, querido hermano, que todo lo que sale de una Biblia, lo que sale de un púlpito cristiano, debe de ser bueno. Y si usted ve que hay algo de repente que no lo comprende, entonces pregunte, entonces analice, ore y pregunte, acérquese al predicador y dígale, mire, yo no sé, no entiendo lo que usted dijo, pero yo creo que eso está desubicado. Hágalo de esa manera, porque eso es muy importante. ¿Por qué? Porque también está la posibilidad de que yo o cualquiera de los que puedan enseñar o predicar nos podamos equivocar. Amén. Somos seres falibles, como lo era Pedro, como lo somos todos. Pedro tenía ese tipo de situación. Era fácil para él enredarse, ¿verdad? Enredarse en sus propias palabras. Muchas veces nosotros nos enredamos de esa manera y caemos en situaciones que sabemos que le desagradan al Señor. No somos ignorantes. Una vez alguien me dijo, yo no sabía, pastor, eso. Vamos, ¿cómo que no sabía? Lo sabe un niño de escuela. Robar es malo. Y si vas a un Home Depot y te robas unos tornillos de ahí, te robas unos tornillos de ahí, entonces, y miras que si hay cámara o no, ¿sí? Entonces, eso es malo. Pero ¿qué le hace al Home Depot unos tornillos? Sí, arruina una caja. Y estás tomando algo que no te corresponde. Pero el mal no solamente radica en eso. El mal radica en que cuando tú tomas algo que no te pertenece a ti, lo que estás diciendo es que Dios no te ha sido fiel en sus promesas. ¿Me explico? Cuando tú deseas o tratas de tomar algo que otro tiene, le estás dando un mensaje al Señor diciéndole, no me basta lo que me diste. Desconfío de tus promesas. ¿Me explico? Eso es una falta de fe que nos conduce, la falta de fe, a pecar, a desagradar a Dios. Y de ahí robamos algo. Ahí hacemos algo incorrecto, algo indebido. Y podría referirme a un montón de situaciones en donde nosotros tomamos lo que no nos corresponde. Cuando alguien actúa de esa manera, no solamente que está haciendo un mal a alguien, sino que se está haciendo un mal a sí mismo. El mal se lo está haciendo, tengo unos tornillos más, tengo una herramienta más. Cuando te prestan una herramienta y no la devuelves intencionalmente, no porque te olvidas, porque a mí se me olvida también a veces, así que si le debo alguna herramienta a alguien, hágame acordar. Amén. Pero a veces sí nos acordamos y sabemos que esta herramienta tan bonita, tan linda y tan útil le pertenece a fulano de tal, pero nosotros la ocultamos, ¿sí?
porque no tenemos la intención de devolverla. Bueno, eso sabe lo que está diciendo, de que el primer dañado soy yo mismo si actúo de esa manera. ¿Por qué? Porque estás desconfiando en que Dios es tu proveedor. Y Dios es nuestro proveedor y nos ha dado todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero yo no la veo, pastor. Yo no veo la casa que tiene aquel, no la tengo yo, y así el auto, y no tengo la familia que otros tienen. Por eso la envidia, por eso todo lo que sucede en los engañosos corazones de los seres humanos. Piensan que los demás son beneficiados por Dios de una manera especial, y entonces uno no. Y entonces de esa manera, si uno es cristiano, entonces lo que está diciendo es que Dios a mí me dejó un costado. Y eso no es así. Dios nos ama con amor eterno a todos por igual. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay necesidad de tomar, ¿verdad?, algo de los demás. Ni tampoco de tomar algo del gobierno. Hoy ya no. En eso no me tengo que meter, ¿no? Conozco un montón de creyentes, hermano, los conozco, de que salen de la casa o van a sus iglesias porque son creyentes y salen con un bastón. Con un bastón. Y cuando les toca ir al servicio social o les toca ir al médico, con el bastón. Para esas cosas el bastón sí. Pero para ir al parque, para ir a la carne asada, para ir a otros lados, para ir al mercado, ¿verdad?, van perfectamente bien, alzando sus hijos, sus nietos, ¿sí?, cargando bolsas pesadas de comida que están comprando con el dinero del seguro social. Claro, acá no hay nadie en seguro social, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Pero esas cosas pasan. Yo las he visto. Suceden. Entonces, ¿qué está diciendo ese creyente? No a los demás creyentes que ignoran lo que él vive, ¿verdad? Porque lo hace en secreto. Él va y hace esas cosas y no las anda publicando en el diario. Pero yo le quiero confrontar nuevamente con el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que tiene sus ojos sobre nosotros. Los ojos de Dios, en primer lugar, están sobre nosotros. Los ojos de los ángeles que Dios designó para nuestro cuidado y protección están sobre nosotros. Cada acto, cada dicho, cada palabra, cada actitud que nosotros tenemos está siendo registrada en los libros de Dios. Esa computadora, hermano, es más efectiva que cualquier computadora humana. ¿Sí? No es una computadora, pienso yo, no sé, nunca lo he visto, pero hay libros en el cielo. Y ahí están registrados toda nuestra historia. Amén. Bueno, otro día hablamos del tema, para darle base bíblica a lo que estamos diciendo, pero el tema es que Dios conoce en profundidad todos nuestros actos y dichos. Todas las cosas están expuestas delante de Él. Las cosas más oscuras, las más secretas. Lo que hicimos quizás pensando que nadie nos veía, en la oscuridad, en lo secreto, impulsados por la maldad, el engañoso corazón, por la carne, por la codicia. Todas esas cosas están registradas. Nada se pasó por alto. Nada ni nadie puede engañar a Dios. La Biblia misma lo dice. No os engañéis. Dios no puede ser, ¿cómo? Burlado. Dios no puede ser burlado. Y hay personas que piensan que pueden burlar a Dios. Podrán burlarse de otro, ¿sí?, de las personas, de los seres humanos. Podrán burlarse de esto y del otro, pero de Dios nadie se va a burlar. Y ya tienen su merecido en la cosecha que les espera. Amén. ¿Por qué? Porque todas las cosas van a traer aparejadas una recompensa. Ya sea cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas. Si nosotros sembramos cosas malas, vamos a cosechar cosas malas. Amén. La Biblia también dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que si tú mientes, tú robas, tú engañas, ¿verdad? O tú te metes allí en cosas que no te tienes que meter, por supuesto que vas a cosechar. El que siembra viento, dijo alguien, cosecha tempestades. Amén. Entonces, el tema es esto, que Pedro era una persona que estaba sembrando
¿verdad? No sabemos por qué fue la actitud que lo hacía de mostrarse delante de los demás discípulos o expresarse como un hombre valiente, ¿verdad? Mostrarse delante del Señor como alguien fiable. Yo lo hago, Señor. Yo doy mi vida, aunque sea por ti. Yo voy a dar mi vida. Sin embargo, a la hora de la hora, fue un cobarde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos leído en el pasaje de Lucas 22 de qué manera él se comportó en medio de la prueba. Porque son las pruebas las que revelan nuestro carácter. ¿Qué es lo que revela nuestro carácter? Las pruebas. ¿Cómo? Las pruebas. Las pruebas, ¿sí? El verdadero carácter se ve en la prueba. El verdadero carácter se ve en la tentación. Todos somos tentados, todos vamos a ser tentados, pero es nuestra reacción a la tentación, ¿verdad?, que va a revelar nuestro verdadero carácter. Cuando tenemos un carácter miserable, un carácter que no sirve para nada, entonces allí es que en la prueba se va a manifestar eso. Cuando existe un corazón traidor, un corazón malo, engañoso, mentiroso, en la prueba, en la tentación, se va a revelar esa condición. Amén. No le quepa ninguna duda que es así. Esto es bíblico, otro día lo explicamos, ¿verdad? Porque son actitudes del alma, del corazón engañoso que todos tenemos. Pero bueno, el tema es este. Perdone, no se ofenda a nadie porque dije todos tenemos, yo también me incluyo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Pedro entonces había estado en esa condición de, en primer lugar, sentirse quizás importante, el mero, el muy, ¿no? A alguien que, bueno, que él sí iba a poner la cara por el Señor. Pero sin embargo, entonces cuando el Señor es apresado y es llevado, ¿verdad?, dice la Biblia que él no estaba al lado del Señor, lo siguió de lejos. Porque las personas con ese tipo de corazón, ¿verdad?, entonces nunca son valientes con Dios. Son cobardes. ¿Por qué? Se empiezan a alejar del Señor. Cuando viene, ¿verdad?, la situación difícil, como le estaba corriendo ahí al Señor, que fue apresado, iba llevado al amanecer, iba a ser llevado, ¿verdad?, al palacio de Herodes, y desde luego con Poncio Pilato, y todo ese juicio mentiroso iba a desenvolverse. Entonces allí, esa noche donde fue apresado el Señor fue llevado a una casa, a un lugar, y entonces estaba allí en espera. Y Pedro, de lejos. A veces hay personas que creen que de lejos se puede servir al Señor, y eso es imposible. Al Señor Jesucristo o lo servimos de lleno y con toda nuestra alma y todo nuestro corazón, o nunca vamos a aprender a servirle. Si no estamos dispuestos nosotros realmente a servir a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, nunca vamos a poder hacerlo de verdad. No va a pasar de ser algo temporal. No va a pasar de ser una emoción y nada más. Pedro era una persona emocional, ¿sí? Yo le digo a ese tipo de personas almáticas, porque se dejan gobernar por el alma, ¿sí? Las personas emocionales, almáticas, siempre van a ser gobernadas por su alma y nunca por su espíritu. Somos dotados del alma, como dije antes, y de un espíritu. Ese es el espíritu que está dentro nuestro, el área en nuestra vida en la cual el Espíritu Santo se anida, se aloja. Es una relación entre espíritus. Estoy hablando del espíritu humano y el espíritu de Dios. Cuando alguien recibe a Cristo, el espíritu de Él entra en nosotros. Pero después va a depender de qué vamos a hacer nosotros con ese evento, con ese hecho. Cómo vamos a estar comprometidos con el Señor, si realmente no pasó de ser algo emocional o pasó de ser algo real, genuino, espiritual. Hay cosas que nos pueden emocionar, como dije antes, pero no pasa por la emoción, hermano querido. Pasa por la verdad. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y verdad.
esa palabra es la que nos tiene que mover, esa palabra es la que nos tiene que guiar, esa palabra es la que nos tiene que afirmar, esa palabra es la que tiene que fructificar en nuestra vida y esa palabra se aloja en nuestro espíritu humano. Amén. Pero si nosotros seguimos siendo gobernados por el alma, por el corazón, por las emociones, va a ser muy fácil desviarse del camino. Por eso dije en un momento que es más fácil hacer las cosas malas que las buenas. Porque el común de las personas se dejan guiar por su alma, por su corazón. Engañoso, lo repito nuevamente, es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? ¿O no recuerdas las decisiones que tomaste con tu corazón que te llevaron al fracaso? ¿O no recuerdas cuando en el corazón querías hacer algo y después te diste cuenta de que no era lo genuino, no era lo verdadero? Que fue solamente una ilusión, fue algo temporal. Algo que llegó y pasó. Y después duele el corazón. Alguien una vez me dijo, estoy destruido, me duele el corazón. Y era cristiano. No se concibe en un cristiano que le duela el corazón. Estoy hablando en términos emocionales, no estoy hablando, si usted tiene un dolor en el pecho, vaya a la emergencia. Amén. ¿Sí? Estamos hablando emocionalmente. Tengo mi corazón destruido. ¿Por qué? Lo dejó la novia, lo dejó la esposa, lo dejó el esposo, ¿verdad? Se fue, lo dejó el hijo, la hija. ¿Sí? Tengo el corazón destruido. Entonces, no eres realmente cristiano, aunque tú digas que sí. Porque el verdadero cristiano, no importa quién lo deje, el verdadero cristiano siempre se mantiene firme porque el amor que él tiene de parte de Dios es incondicional y Dios espera un amor hacia él parecido. Amén. Y cuando nosotros estamos allí firmes en esa palabra, nosotros vamos a saber cómo responder en ese momento de crisis, de difícil. Pedro no supo cómo responder. ¿Qué hizo Pedro cuando lo seguía de lejos al Señor? Y recuerde que no se puede seguir de lejos al Señor hay que servirle de cerca. Amén. Yo estoy orando para poner más días de reunión aquí. Pero ¿cuántos van a venir? ¿Un solo amén? ¿Dos? Al Señor hay que seguirle de cerca, hermano. Yo sé que hay responsabilidades, compromisos, trabajos y cosas, ¿verdad? Pero si nosotros miráramos con los ojos de la fe, como la Biblia nos enseña, nos daríamos cuenta que 1 hora delante de Dios sirve más que 100 horas de trabajo. ¿Me estoy explicando? Martín Lutero se cuenta de que era una persona muy ocupada con lo que tenía que hacer. Y resulta de que al día él dedicaba 3 a 4 horas de oración al comienzo. De oración. Y alguien le dijo, hoy estuviste más de 4 horas, estuviste 6 horas, es que hoy tengo más cosas que hacer. ¿Me explico, hermano? Cuando más cosas tenemos que hacer, pasemos mayor tiempo con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando más tiempo pasamos con el Señor, usted tiene la oportunidad de hacer a través de la oración. La oración no es pedir y pedir. La oración es aprender a hacer. Usted con la oración hace cosas guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a abrir las ventanas y le va a mostrar, haz esto y lo otro. A un demonio usted lo va a atar con la oración. A una enfermedad la va a echar fuera con la oración. ¿Me explico? En el nombre de Jesús, pero tiene que mediar siempre la oración. Y cuando usted ora, usted está orando en advance de las situaciones que va a enfrentar. ¿Me explico? Anticipadamente de lo que viene. Porque Dios le va a mostrar lo que viene. Y entonces usted se va a poner a orar y va a trabajar en esa dirección. Usted va a ver, ¿verdad?, lo que viene. Como veía el Señor.
El Señor quiere a nosotros mostrarnos esas cosas y quiere que vivamos en ese sentido, de esa manera, que nosotros aprendamos a confiar totalmente en Él. Y cuando nosotros así vivimos, no tenemos necesidad de nada ni de nadie, porque usted va a depender de su oración, por supuesto, de Dios, pero su oración le va a llevar a hacer las cosas, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Y todas las cosas que usted necesita van a darse, la vamos a obtener. Cuando nos falta un poco de fe, tenemos que pedir oración a otros. Y no está mal pedir oración a otros, no me malinterpreten. ¿Por qué la gente pide oración? Una vez alguien me dijo: pastor, haga una cadena de oración por mi tío. Una cadena de oración. Digo, ¿tu tío es cristiano? No. Predicarle para que se convierta y enseñarle a orar, y no va a necesitar de una cadena de oración. ¿Cuántos alaban al Señor? Oramos los unos por los otros, oramos por las peticiones de nuestros hermanos, ya escuchamos el testimonio, y tantos testimonios que Dios ha hecho maravillas, milagros, nos ha salvado de situaciones, nos ha sanado, ¿sí? Es bueno orar los unos por los otros, pero nuestra fe tiene que crecer a un nivel en donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y creer que nuestra oración va a hacer la diferencia. Amén. Quizás alguno no esté de acuerdo, otros sí. Yo le puedo decir de que en la oración se hacen cosas. Cuando Dios dijo, y ya me avanzó la hora, hoy nos vamos a quedar hasta las 5 o las 6, ¿no? ¿Está bien? Por fe. Amén. Cuando Dios creó todas las cosas, ¿qué hizo? ¿Cómo las creó? Habló y las cosas se hicieron. Él dijo: sea la luz, y la luz se hizo. ¿Eso qué es? Una oración. Oración es una verbalización, ahí me salió, verbalización, ¿sí?, de algo, o algo que está en el corazón, de algo que está en la mente. Nosotros con la mente no podemos ordenar las cosas que no son para que sean. La fe hace eso precisamente. Cuando la fe la tenemos que poner por obra y la tenemos que hablar. Si tú no aprendes a hablar en fe, no vas a conseguir mucho de Dios. Cuando aprendes a hablar en fe, entonces tú vas a hacer o a imitar lo que Dios hizo. Y no por la sencilla razón de sentirte que tú eres Dios, sino que Dios quiere que actúes de esa manera, porque Dios no es egoísta. Tus palabras son muy importantes. Cada palabra que sale de tus labios van a determinar cosas en el plano espiritual. Pero cuando tú obras, hablas. Y las cosas que no son, vienen a ser. Amén. Otro día hablamos, vengan los cultos de oración. Entonces hablamos más de esos temas. El tema es que aquí Pedro se olvidó de muchas de las instrucciones que recibió del Señor. Porque cuando uno está alejado del Señor, se le olvidan las cosas. El mundo lo empieza a consumir. Y Pedro era uno de esos creyentes. A medias. En ese instante, en ese momento, el mundo se lo estaba comiendo. Y miren que cayó, dice que, para ir concluyendo, ¿sí?, se fue a calentar a donde estaba toda esa gente que quería condenar al Señor. ¿Cómo se va a ir a calentar con los enemigos del Señor? Había un fuego ahí. Y eso es lo que hacen a veces ciertos creyentes, que cuando no creen que Dios les está respondiendo en algo, lo que hacen es que buscan consuelo, buscan aliento, buscan palabras de cualquiera. Un consejo: quieren que alguien les diga algo bonito, algo que les agrade el corazón de ellos. Y si alguien les dice algo duro para lo que ellos consideran que es demasiado duro, ¿verdad?, para ellos, entonces ya lo desprecian, no lo quieren. Pero ellos buscan que alguien que les diga:
Oh, ¿sabes qué? Dios te ama. Y sí que Dios nos ama. Pero cuando tiene que hablarnos duro, Dios no va a hablar duro. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Él quiere el bien de nosotros. Y Pedro ahora estaba en esa situación, decaído espiritualmente, deprimido, de lejos buscando al Señor. Lo seguía buscando, pero de lejos, y tuvo frío. Es que en el mundo vamos a encontrar frío. Una vez que el Señor, escucha esto, yo lo descubrí al poco tiempo de convertirme. Un día dije, bueno, yo voy a ir a la iglesia. Total, cuando ya vea algo ahí que no me cuadre, no voy más. Yo dije eso. No voy más. Bueno, una vez Cristo entra en tu corazón, Dios no se olvida más de ti. Te va a seguir hasta debajo de una piedra. El Espíritu de Dios te va a buscar siempre. No se asuste, es bueno. Pero de tal manera nos cela a Dios y nos ama a Dios, que Él no se olvida de alguien que fue lavado y comprado por la sangre del Cordero. ¿Fue derramada en balde la sangre del Señor entonces por esa persona? No. Dios te ama y Dios no se olvida de ti. Pero en nuestras decadencias espirituales nos calentamos al fuego en el que se calientan todos. Habría mucho para decir acerca de eso, pero sencillamente a veces hay muchos creyentes que se sienten cómodos en el mundo, calentándose en el fuego en el que se calientan los demás, que no es un fuego de Dios. Diversiones mundanas, entretenimientos no sanos. ¿Me estoy explicando? Rodearse de gente mal hablada, atender reuniones no beneficiosas, negativas. ¿Qué sacamos de bueno atendiendo ese tipo de reuniones? El ego que crece, el sentirse importante, el sentirse reconocido por otras personas. Hay gente que atiende fiestas solo por eso, porque cree que atendiendo ese tipo de fiestas, entonces tiene muchos amigos. Pero a la hora de la hora, cuando tienes que ver al verdadero amigo, a la verdadera amiga, brilló por su ausencia. Ah, pero era la amiga de fiestas, el amigo de fiestas. Pero después te dio una patadita. ¿Me explico? ¿Quién eres tú? ¿Te conozco? Así es el mundo, hermano. Y Pedro calentándose allí. Y creyentes ahora mismo calentándose en el fuego de este mundo. En vez de estar en la casa del Señor alabando y adorando al Señor, ¿qué están haciendo? Oh, me voy a un mall, voy a entretenerme, tengo que distraerme un poco. ¿No ha escuchado eso? Yo no sé si lo pensó usted, pero no es por usted, ¿eh? Usted es el mejor de los creyentes que está aquí. Amén. Usted es el mejor. Pero de repente se le cuela a alguno ese tipo de pensamiento y dice, me voy allá. Hago esto. Llamo a fulanita, a fulanito. Y tú sabes que fulanita y fulanito están más perdidos que el diablo. ¿Qué te van a traer de provecho? Si no vas con la actitud y no lo llamas para predicarle a Cristo, no lo llames más. Amén. Pero si tú quieres compatibilizar, ser amiga, amigo de alguien que vive de esa manera, no vas a sacar, no solo que no vas a sacar provecho, sino que vas a ser lastimado, dañado. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gente incompatible con tu fe. Esto es cuestión de fe.
O amas a Dios o no lo amas. Crees en Él, y si crees en Él, estás determinado a amarle. No puedes vivir, o nadie puede vivir con un pie en el mundo y un pie en Dios. No digo en la iglesia, porque así viven muchos. No acá, por supuesto. Amén. En otros lugares. Pero de eso se trata. El verdadero cristianismo no es una cuestión tampoco de estilo de vida. Es una cuestión de naturaleza. El que tiene la naturaleza del cristiano va a vivir la vida cristiana. Como la oveja que come, ya lo dije otras veces, la oveja que come grama. El lobo no come grama. El lobo quiere carne. Pero por eso hay lobos vestidos de ovejas también. Entonces, el tema es que es una cuestión de naturaleza, y la naturaleza carnal, engañosa, mentirosa, dañina, no está destinada para el cielo. Esa se tiene que quedar acá. Lo que va a entrar en el cielo es una nueva naturaleza en Cristo. No importa la cantidad de manchas que el leopardo tenga. ¿Sí? Manchas. No importa tampoco la cantidad de pecados que el pecador tenga. Pecados. Son manchas espirituales. Lo importante es que la sangre de Cristo los lava todas, pero no los lava para lavarlo y después que se ensucie de vuelta la vestidura, sino que los lava para dotarnos de una nueva naturaleza en Cristo. Amén. Eso es cristianismo, no es religión. Hay gente que busca religiones, están perdidos. Las religiones siempre le van a decepcionar, porque la religión es un placebo. La religión sencillamente te va a dar un momento, una engañosa perspectiva de que estás haciendo bien las cosas cuando no. Estás yendo rumbo al infierno más rápidamente. Eso es la religión. Ah, no, por eso yo no soy religioso, un día dije yo. Yo no creía en Dios ni en nada. Bueno, ya estaba en el infierno. Entonces, el tema es cómo nosotros respondemos ante la situación del mundo. Nos calentamos, nos acercamos al mundo, nos entretenemos con ellos, compartimos con ellos, convivimos con ellos, nos calentamos al mismo fuego. Vas a salir decepcionada, decepcionado, te lo aseguro. Pedro le pasó. Le preguntaron a Pedro. Dice que una criada al verle sentado al fuego, ¿y este? Lo conozco yo de aquí. Se fijó en él, puso sus ojos en él. Y dijo, este también estaba con Jesús, con él. Ahí estaba sentado por allá Jesús, el acusado. Pedro a la distancia, calentándose en el fuego. Jesús no estaba en el fuego. Estaba lejos del fuego. Jesús no estaba por su gusto ahí, lo habían apresado. Pedro estaba por su gusto, cerca del fuego. Quiso estar cómodo, calentito. Como la gente que persiga las cosas de este mundo, el de amor al dinero, que la Biblia dice que es raíz de todos los males. Y por eso tanta gente se pierde. Cuando amas al dinero más que a Dios, yo no digo que no es bueno el dinero, es necesario, pero no es para amarlo. Raíz de todos los males. Cuando se ama al dinero, se deja de amar a Dios. Ah, no, pastor, no pasa eso conmigo. Quizás tú lo pienses, yo amo a Dios y amo al dinero también. Incompatible. No es así. Porque si tú amas al dinero, tú vas a hacer cualquier cosa por el dinero. Te vas a olvidar de Dios, te vas a olvidar de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Te vas a olvidar de todos tus principios por amor al dinero. Te vas a olvidar de tus padres, de tu madre. Hasta vas a estar dispuesto, acá ninguno, ¿no? Pero hasta matar por una herencia. Ese es el amor al dinero.
Y la gente cree que entonces puede amar las cosas de este mundo, amar el dinero, amar los placeres de este mundo y llevarse bien con Dios. Imposible. Esto es así, hermano. Váyalo sabiendo. No se puede. Es incompatible. El amor al dinero es amar al mundo, porque el mundo está gobernado por el dinero. ¿O no has visto lo que hacen las personas por dinero? Cómo se prostituyen personas, mujeres, hombres, cómo se matan unos a otros por dinero, cómo mienten, cómo roban. ¿Por qué el dinero provoca todas esas desgracias? Porque el amor al dinero es raíz de todos los males. O amas a Dios o amas al dinero. ¿Y pero qué gano amando a Dios? Yo necesito dinero para comer, pastor. ¿Y tú crees que si Dios a alguien le ama incondicionalmente, te va a hacer pasar una necesidad? Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es todo, dígalo conmigo, todopoderoso. Todopoderoso. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios, amén. Él está en conocimiento de todas nuestras necesidades. Él sabe pasado, presente y futuro. Él sabe qué cosas vas a necesitar hasta el día de tu muerte. Él tiene la provisión para todo. Así que amemos a Dios por sobre todas las cosas, porque todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es fundamental. Si quieres ser un buen cristiano, tienes que transitar ese camino. Es angosto, pastor. El camino ancho es mejor. Cierto, pero el camino ancho lleva ¿a dónde? A la perdición, al infierno. Y muchos lo transitan, muchos caminan por ese camino. El angosto un poco más incómodo, pero lleva al cielo. ¿Incómodo para qué? No puedo terminar sin decir esto. ¿Para qué incómodo? Incómodo para aquel que todavía está confiando en sí mismo, que está confiando en el mundo, en su engañoso corazón. Y tampoco tengo que, con el canto del gallo tengo que hablar de eso. Así que me va a aguantar una hora más. Pedro ahí, una vez, 2 veces, 3 veces le negó al Señor. No soy, dice otro evangelio, de hasta con maldiciones, Pedro. Ya la tercera vez ya hasta dijo maldiciones. No, yo no sigo a ese, yo no soy de esos. Pedro, el apóstol, maldiciendo, hablando mal, negando al maestro. ¿Dónde quedó aquel que quería dar su vida por el Señor? ¿Dónde quedó aquel que caminó sobre las aguas con el Señor? ¿Dónde quedó el que echaba fuera demonios, al que libertaba oprimidos junto al Señor? ¿Dónde quedó todo eso? Ahora calentándose en el fuego del mundo, negando al Señor, porque el que se calienta en el fuego de este mundo siempre, pero siempre va a negar a Dios. Mira para adentro, no miras a otro. Miremos para adentro. Amén. Y de repente dice la Biblia que el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, fíjese, Pedro todavía seguía él ahí. Quizás está con maldiciones. Pero cuando el gallo cantó, dice que el Señor lo miró. Siempre el Señor nos mira primero. Y cuando el Señor lo miró, como que Pedro ahí cayó, se despertó. Se despertó. Y dijo, para sus adentros probablemente, se cumplió lo que dijo el Señor. Y lo miró al Señor. Y los ojos del Señor se posaron en él. Los ojos del Señor siempre están puestos sobre nosotros. ¿Lo has sentido? ¿Lo sientes? Quizás tu vida hoy no es un dechado de cosas buenas. No eres una Dalit de la fe. No eres una gran persona de Dios. Pero aún así, los ojos del Señor
nos siguen viendo. No se olvida el Señor de los suyos, no se ha olvidado de ti. Pero Él está esperando una reacción de nosotros. Y la reacción es lo que nos dice aquí. Dice que entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Salió afuera y lloró amargamente. Se salió del calorcito del fuego. Ya ahora no era el fuego que lo calentaba, el que calentaba a los demás. Ahora se había encendido un fuego dentro de su corazón. Era suficiente ese fuego porque ese era el fuego del Espíritu de Dios. El fuego del Señor ahora estaba en Pedro, y cuando está el fuego del Señor en nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Gracias, Señor. Amén. Salimos de ese círculo y lloró amargamente. ¿Por qué lloró? Ya lo sabemos. Porque así como se sintió Pedro en ese momento, nos hemos sentido muchos de nosotros. Hoy lo sentimos hoy en día. Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Porque nos estamos calentando en un fuego extraño. Porque no estamos dando un buen testimonio de Cristo. Porque no somos lo que deberíamos ser. Porque Dios nos ha llamado a hacer grandes cosas. Y Pedro se acordó seguramente. Lo negué al Maestro. Cuando dije que estaba dispuesto a ir a la muerte con Él, yo lo dije de corazón. Ahí estaba el problema. Lo dijo de corazón. No lo dijo impulsado por la fe. Tenía un buen sentimiento, Pedro. Era una persona emocionalmente buena. A pesar de todas sus debilidades y su fracaso, no era un demonio, Pedro, no. Pedro amaba al Señor. Y por eso el Señor más adelante, en el Evangelio de Juan, creo que capítulo 15, le habla y le dice: Pedro, ¿me amas? No le preguntó nada el Señor, ni le reprochó nada. ¿Te acuerdas cuando dijiste que ibas a dar tu vida por mí? Y después me negaste vergonzosamente. No, no le dijo así. No. Actuaste de una manera totalmente mala. No le dijo eso. Fue vergonzoso lo que hiciste. El corazón del Señor también estaba lastimado. ¿Quién no se va a lastimar cuando aquel discípulo que Él había puesto, todo lo que había puesto y lo que había hablado sobre esta roca, Pedro, no te lo reveló esto, ni carne ni sangre, sobre esta roca, sobre Él mismo, sobre Jesús mismo, voy a establecer mi iglesia y a ti te doy las llaves. Escuche, las llaves del reino se las dio a Pedro. Quizás el más prominente de los discípulos, con debilidades, con fallas, pero el Señor lo había escogido para eso. El Señor te escogió a ti también para algo. ¿Lo sabes? No estás de paso por esta vida. Hay un propósito, hay algo para lo cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha dado todas las herramientas y las potencialidades a cada uno de nosotros para hacer lo que Él quiere hacer de nosotros. Hay un plan que Dios tiene. Nosotros a veces no queremos el plan de Dios. Nos parece difícil, engorroso, cuesta arriba, angosto. Pero aún así, con lo que nos parezca a nosotros, a Dios le parece siempre que te ama. Vamos a ponernos de pie.
pero también para mí. Abrí mis ojos a la realidad que estaba viviendo y yo dije, no, yo no puedo vivir de esta manera. No puedo intentar agradar a Dios y al mundo. Tuve que tomar decisiones. No tenía mucho tiempo de cristiano. Tomé la decisión de dejar los vicios. Dejé de fumar, de jugar. Tomé decisión de cortar con mis amigos. No podía seguir calentándome en el fuego que se calentaban ellos. Tomé decisiones radicales, rotundas. No me arrepiento de haberlo hecho. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que dejarlo atrás, porque Dios ya lo dejó atrás y hemos creído. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y dice que fueron arrojados a lo profundo del mar. O sea, en otras palabras, Dios ya no se acuerda más de ellos. Ese dolor que causaste, ese daño que provocaste, esa maldad que practicaste. ¿Qué practicamos? Eso queda atrás. ¿Cuándo? Cuando la sangre del Señor nos lava y cuando nuestras lágrimas de arrepentimiento profundo también hace su parte. La sangre nos lava el pecado, pero las lágrimas lavan los recuerdos. Sí, los recuerdos. Cuando te arrepientes, esos recuerdos que no te dejan dormir, esas imágenes que vienen a la mente vez tras vez, incontrolables, que no puedes controlar, no puedes dominar, no las quieres, pero ahí están. El arrepentimiento profundo y las lágrimas lavan esas cosas. Así se sana el corazón. Vamos a orar. Vamos a orar en el día de hoy. Quizás hay heridas en tu corazón. Quizás tú no has provocado tantas heridas en los demás como los demás te las han provocado en ti. Pero esas heridas que te han provocado te han llevado a ser resentida, resentido. No puedes confiar, no puedes amar. Porque te lastimaron, te engañaron, te mintieron. Te despreciaron, te menoscabaron, te dejaron a un lado. Y en algunos casos hasta te lo hicieron saber. Pero de eso se trata. Dios quiere hacer todas las cosas nuevas. Ya no quiere que sufras. Ya no quiere que estés dolida, dolido. Él quiere que empieces a gozarte, porque después del arrepentimiento y de las lágrimas que brotaron del corazón del Señor, después de todas esas cosas, entonces cambió. Hubo un cambio en la vida de Pedro. Hubo un cambio. Pedro entonces tuvo la oportunidad de escuchar del Señor, que le preguntaba: ¿me amas más que a estos, Pedro? ¿Me amas más que estos? Porque yo te amé profundamente. No le dijo así al Señor, pero le dijo: ¿me amas? ¿Me amas más que todos estos? Señor, sabes tú que yo te amo. Te amo, Señor. Sabes tú que yo te amo, Señor. Fueron palabras que terminaron de sanar el corazón de Pedro. El saber que Dios nos ama. A pesar de que alguien nos abandonó, nos dejó, nos mintió, nos engañó. Alguien nos defraudó en la vida, no hizo lo que tenía que hacer. Y eso causó dolor y sufrimiento. Pero a pesar de eso, el Señor nos hace saber que Él nos ama. Y si Él nos ama, no nos queda otra opción
Tú sabes que te amo, Señor. Tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Cuida mis ovejas. Encárgate de lo que te llamé a hacer. Satanás tenía un plan contigo. Satanás te pidió para zarandearte, pero yo intercedí por ti, lloré por ti, porque tengo un mejor plan para ti, Pedro. Y Pedro fue el que se paró cuando fue lleno del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el aposento alto, en la fiesta de Pentecostés, y predicó un mensaje donde el poder de Dios se desató y más de 3.000 almas se convirtieron al Señor. ¿Me amas? ¿Y qué de ti, hermana? ¿Qué de ti, hermano? ¿Amas al Señor? El Señor te está preguntando a través de este gallo que está tratando de despertarnos y despertarse a sí mismo. El gallo despierta. Su canto no es halagüeño, no es dulce, no es muy placentero, pero despierta, alerta. Hoy te vas de aquí, pero guarda estas palabras. Guarda estas palabras. Medita, reflexiona. Si encuentran que ha fallado al Señor, arrepentimiento. La sangre de Jesús nos limpia del pecado. Hijitos, si alguno hubiere pecado. ¿Por qué le dice a hijitos si alguno hubiere pecado? Claro, todos podemos fallar. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos ha limpiado y nos sigue limpiando. Pero el arrepentimiento con lágrimas va a lavar nuestra alma. No los pecados, sino nuestro herido corazón. Los recuerdos ya no te van a lastimar. Vamos a orar. Ya pasó, la hora ha pasado, pero yo quiero orar por alguien que sienta la necesidad imperiosa de arrepentirse, de acercarse a Dios de corazón, no de palabra, sino de verdad. ¿Habrá alguien hoy aquí? Levante la mano. ¿Dónde está? Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Vamos a orar. Vamos a orar. Hoy es el día que hizo el Señor para ti. No vas a escuchar estas cosas en el trabajo, ni en la universidad, ni en la escuela. Tampoco lo vas a escuchar en un estadio de fútbol, en un antro, en un cabaret, en un bar. No. Cuando iba a un bar, entraba y llegó un momento que me asqueaba de estar en ese lugar ya. Yo era joven, pero digo, ¿qué tengo que hacer acá? Y tomaba un montón de borrachos ahí. Y se te acercaba uno y te decía, mi mujer me dejó. Lloraba, pero no era de arrepentimiento. ¿Cómo no lo va a dejar? Se la golpeaba. Y así, hermano, en ese lugar no vas a encontrar nada. En Cristo lo tenemos todo. Ah, no, pastor, yo tengo un círculo de amigos muy buenos. ¿Será que se encuentra algo bueno sobre la faz de la tierra si no es Dios? Jesús dijo, no me llaméis bueno, maestro bueno. Alguien le dijo, no me llaméis bueno, hay uno solo que es bueno. ¿Será que encontramos algo bueno aquí? Eres bueno cuando tienes dinero en la bolsa. Eres bueno cuando le puedes darle algo a alguien. Eres bueno cuando le puedes ayudar a otro. Ahí eres el mejor de los mejores. Y quizás tú eres de esos
que siempre están procurando la ayuda de los demás, sacar ventaja. Vamos a dejarlo ahí, pero lo importante es tomarse del Señor. Vamos a orar por los enfermos también. ¿Alguien más? ¿Alguien más que necesita la oración en el día de hoy? Levante la mano donde está. Vamos a orar. Vamos a alabar al Señor mientras oramos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. No se va a enfriar la comida en el restaurante. Aquí estás. No pienses en eso ahora. Debemos mover, O que alguien te está te esperando. adoraré, Fíjate que el que está esperando hace tiempo por ti es Dios. aquí estás. Es que no le quiero quedar mal. A Dios. En mí, te adoraré, A ti, Señor. Solo a ti. milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Así eres tú. Levanta tu mano y alaba a Dios. Oramos mientras cantamos y decimos, declaramos que hay corazones que se sanan hoy en el nombre de Jesús. Así eres. Hoy, ahora el Espíritu de Dios trabaja, porque trabaja a través de la palabra y trabaja ahora a través de la oración. Y en el nombre de Jesús se va ahora la angustia, se va la agonía, se va el dolor ahora el recuerdo, ahora el dolor. Se va. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi Dios.